¿Qué harías si solo te quedara un pan y alguien te lo pidiera? Esta es una pregunta que ponemos a prueba cada día sin darnos cuenta. Hoy quiero contarte una historia que cambiará para siempre la forma en que ves la generosidad, el sacrificio y las bendiciones que llegan cuando menos las esperamos. Acompáñame en este viaje al corazón de un pequeño pueblo donde dos hombres, un panadero y un comerciante, tomaron decisiones muy diferentes que marcarían sus destinos para siempre. En un modesto pueblo rodeado de colinas verdes y campos de trigo dorado, vivía un panadero llamado Tomás. Su panadería era pequeña, apenas un local con paredes de ladrillo desgastado y un horno de piedra que había heredado de su abuelo. El letrero de madera sobre la puerta apenas se leía después de tantos años de sol y lluvia, pero todos en el pueblo conocían ese lugar. El aroma del pan recién horneado cada mañana era como un abrazo cálido que despertaba a las familias y las invitaba a comenzar el día con esperanza. Tomás no era rico. De hecho, vivía al día con lo que ganaba vendiendo sus panes. No tenía grandes ahorros ni propiedades lujosas. Su casa era una habitación pequeña en la parte trasera de la panadería, donde una cama sencilla, una mesa vieja y una silla eran todo su mobiliario. Pero había algo en Tomás que lo hacía diferente a muchos otros. Tenía un corazón noble y generoso. Cuando alguien llegaba sin dinero suficiente para comprar pan, él nunca dejaba que se fuera con las manos vacías. Regalaba panes a las viudas del pueblo, a los niños huérfanos y a los trabajadores que habían tenido días difíciles. Para Tomás, el pan no era solo un producto para vender, era una forma de compartir amor con su comunidad. Cada madrugada, Tomás se levantaba cuando todavía las estrellas brillaban en el cielo. Encendía su horno con leña que él mismo cortaba en el bosque cercano. Mezclaba la harina con agua, sal y una pizca de levadura. Amasaba con sus manos fuertes y callosas, dando forma a cada hogaza con el cuidado de quien crea una obra de arte. Mientras el pan se horneaba, Tomás rezaba en silencio, agradeciendo por un día más de vida y pidiendo que su trabajo pudiera alimentar no solo los cuerpos, sino también el espíritu de quienes comían su pan. En ese mismo pueblo vivía también un hombre muy diferente. Se llamaba Rodrigo y era dueño del almacén más grande del lugar. Rodrigo vendía de todo: telas, herramientas, especias, aceites y también pan que compraba de otros panaderos de pueblos vecinos para revenderlo a un precio más alto. Su negocio prosperaba porque sabía cómo obtener ganancias de cada transacción. Rodrigo era un hombre calculador, siempre pensando en números, en cómo acumular más riquezas, en cómo expandir su imperio comercial. A diferencia de Tomás, Rodrigo vivía en una casa grande de 2 pisos en la plaza principal del pueblo. Tenía sirvientes, caballos en su establo y cofres llenos de monedas de oro. Vestía ropas finas y se paseaba por el pueblo con un aire de superioridad. Cuando alguien pobre se acercaba a pedirle ayuda o un descuento en sus productos, Rodrigo fruncía el ceño y respondía con frialdad que él no estaba para hacer caridad, que los negocios eran negocios y que cada quien debía ganarse su sustento con su propio esfuerzo. Para Rodrigo, la generosidad era una debilidad, una tontería de gente que no entendía cómo funciona realmente el mundo. Rodrigo miraba a Tomás con desprecio. No entendía cómo ese panadero tonto podía regalar su pan. ¿Cómo podía conformarse con vivir en la pobreza cuando podría estar cobrando más por su trabajo? En más de una ocasión, Rodrigo había intentado convencer a Tomás de que le vendiera su receta y su clientela para él quedarse con todo el negocio. Pero Tomás siempre rechazaba la oferta con una sonrisa gentil y decía que su panadería no estaba en venta porque era el legado de su familia y su forma de servir al pueblo. Llegó entonces un invierno particularmente duro. Las lluvias no cesaban, los caminos se volvieron lodazales intransitables y las cosechas se arruinaron.
El trigo escaseaba en toda la región y los precios de la harina se dispararon hasta las nubes. Muchos panaderos del pueblo y de los alrededores tuvieron que cerrar sus negocios porque no podían conseguir harina o porque nadie podía pagar los altos precios que tendrían que cobrar para cubrir sus costos. Tomás había guardado un pequeño saco de harina en su despensa, lo justo para hacer pan durante unos pocos días más. Cada mañana calculaba cuidadosamente cuánta harina podía usar, consciente de que cuando se acabara, no sabría cuándo podría conseguir más. Su clientela había disminuido drásticamente, porque la gente apenas tenía dinero para comer y muchos habían dejado el pueblo en busca de mejores oportunidades en las ciudades grandes. Una mañana especialmente fría, cuando la niebla cubría las calles como un manto gris, Tomás miró su saco de harina y se dio cuenta de que solo le quedaba lo suficiente para hacer un último pan, un único pan. Su corazón se apretó en el pecho mientras amasaba esa última porción de masa. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por la incertidumbre. Ese pan podría ser su alimento para varios días. No sabía cuándo podría comprar más harina, no sabía si su negocio sobreviviría a esta crisis. Mientras horneaba ese último pan, Tomás se sentó en un banco de madera cerca del horno y observó cómo la masa crecía y se doraba con el calor. El aroma que llenaba la panadería era agridulce esa mañana, porque representaba tanto la culminación de su arte como el final de una etapa incierta. Cuando el pan estuvo listo, Tomás lo sacó del horno con su pala de madera. Era perfecto. La corteza dorada crujía suavemente, el interior esponjoso desprendía vapor y el aroma era tan reconfortante que por un momento Tomás cerró los ojos y se permitió sentir gratitud por haber podido crear algo tan hermoso incluso en medio de la adversidad. Colocó el pan sobre el mostrador y se quedó mirándolo, sin saber muy bien qué haría con él. ¿Lo vendería? ¿Lo guardaría para él? ¿Lo racionaría en pequeñas porciones durante los próximos días? En ese preciso instante, la puerta de la panadería se abrió con un chirrido. El viento frío entró como un intruso inoportuno y con él apareció una figura encorvada y temblorosa. Era una anciana a quien Tomás reconoció vagamente. La había visto algunas veces mendigando en las esquinas del pueblo. Vestía harapos que apenas la protegían del frío, su rostro estaba surcado por profundas arrugas y sus ojos, aunque cansados, tenían un brillo de humanidad que conmovía el alma. La mujer se acercó al mostrador con pasos lentos y dolorosos, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Con una voz débil y quebrada, la anciana dijo: «Por favor, señor panadero, ¿tendría un pedazo de pan para esta pobre vieja? No he comido en 2 días y siento que mis fuerzas me abandonan. No tengo dinero para pagarle, pero le prometo que si algún día las cosas mejoran, vendré a saldar mi deuda con usted». Tomás miró a la anciana y luego miró su último pan sobre el mostrador. Su mente comenzó a hacer cálculos rápidos. Si le daba ese pan a la anciana, él se quedaría sin nada, absolutamente nada. No tenía más harina, no tenía otros alimentos guardados más allá de algunas papas y cebollas. ¿Qué comería él? ¿Cómo sobreviviría? Pero cuando volvió a mirar los ojos de la anciana, vio en ellos algo que lo desarmó por completo. Vio desesperación, sí, pero también vio dignidad. Vio a un ser humano que había llegado al límite de su resistencia y que se atrevía a pedir ayuda, porque la alternativa era rendirse por completo. En ese momento crucial, Tomás recordó las palabras que su abuelo solía decirle cuando era niño y aprendía el oficio de panadero a su lado. «Hijo,
El pan que hacemos no es solo nuestro, es de Dios, y nosotros somos solo los instrumentos a través de los cuales Él alimenta a sus hijos. Nunca, nunca dejes que alguien se vaya de aquí con hambre si tienes aunque sea una migaja para darle. Tomás sintió una paz extraña inundar su corazón. No era una paz que nacía de la lógica o del cálculo racional. Era algo más profundo, más trascendente. Sabía lo que tenía que hacer. Sin decir palabra, tomó el pan del mostrador. La corteza todavía estaba tibia. Lo envolvió cuidadosamente en un paño limpio y se lo extendió a la anciana con ambas manos como quien hace una ofrenda sagrada. «Tome, señora», dijo Tomás con una sonrisa genuina. «Este pan es para usted. No me debe nada. Que lo disfrute y que le devuelva las fuerzas que necesita». Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Tomó el pan entre sus manos temblorosas y lo apretó contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Que Dios lo bendiga, buen hombre», susurró con voz entrecortada. «Que todas las bendiciones del cielo caigan sobre usted y sobre su casa. Lo que ha hecho hoy no lo olvidaré jamás». Y dicho esto, la anciana salió de la panadería, desapareciendo en la niebla de la mañana. Tomás se quedó solo en su panadería vacía. El horno se estaba enfriando, el mostrador estaba desierto y su despensa no tenía nada más que ofrecer. Por un momento, sintió el peso de la realidad caer sobre sus hombros. ¿Qué había hecho? ¿Había sido sensato? ¿Cómo sobreviviría ahora? Pero, curiosamente, no se arrepentía. Había una extraña paz en su corazón, una certeza inexplicable de que había hecho lo correcto. Esa noche, Tomás cerró la panadería más temprano que de costumbre. No había nada más que hacer. Se retiró a su pequeña habitación, comió las últimas papas hervidas que le quedaban y se acostó en su cama sencilla. Mientras miraba el techo de madera en la oscuridad, Tomás rezó: «Señor, no sé qué pasará mañana, no sé cómo seguiré adelante, pero confío en ti. Si di mi último pan fue porque sentí que era tu voluntad. Ahora pongo mi vida en tus manos». A la mañana siguiente, Tomás despertó con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana. Se levantó sin muchas expectativas, sin un plan claro de qué hacer ese día. Abrió la puerta de su panadería más por costumbre que por esperanza real de que algo sucediera. Y entonces, ante sus ojos incrédulos, vio algo que lo dejó paralizado. Frente a su puerta había un saco enorme de harina de la mejor calidad que jamás había visto. A su lado había otro saco más pequeño con levadura fresca, algo extremadamente difícil de conseguir en esos tiempos de escasez. Y junto a los sacos había una pequeña bolsa de cuero que al abrirla revelaba varias monedas de plata. Pero lo más extraordinario de todo era una nota escrita en un papel arrugado que decía simplemente: «Para el panadero de buen corazón, que esto lo ayude a seguir compartiendo su don con el mundo». Tomás cayó de rodillas ahí mismo, en la puerta de su panadería, y lloró. Lloró de gratitud, de asombro, de alivio. No sabía quién había dejado esos regalos. ¿Había sido la anciana? ¿Había sido algún vecino agradecido que conocía sus actos de bondad? ¿O había sido algo más, algo inexplicable? No lo sabía, y en el fondo no le importaba. Lo que importaba era que cuando él había dado todo lo que tenía, cuando había compartido su último recurso sin esperar nada a cambio, la providencia había respondido de una manera que superaba cualquier expectativa. Tomás se puso de pie, secó sus lágrimas y llevó los sacos al interior de su panadería. Ese día horneó pan con renovado entusiasmo. El aroma se esparció por todo el pueblo más intenso que nunca, como un mensaje de esperanza en medio de la crisis. Las personas que habían dejado de visitar la panadería empezaron a regresar, atraídas no solo por el olor, sino por las historias que corrían de boca en boca sobre el milagro que había ocurrido. Pero la historia no termina ahí.
Aquella noche, cuando Tomás ya había cerrado su panadería después de un día sorprendentemente productivo, alguien tocó a su puerta. Era la misma anciana del día anterior, pero ahora venía acompañada de un hombre joven bien vestido que Tomás no reconoció. «Señor panadero», dijo la anciana con una sonrisa que transformaba completamente su rostro. «Permítame presentarle a mi nieto, Alberto. Él vive en la capital y vino a buscarme porque estaba preocupado por mí durante esta crisis. Cuando le conté lo que usted hizo ayer, cómo me dio su último pan sin dudarlo, él insistió en que viniéramos a verlo». El joven Alberto dio un paso adelante y estrechó la mano de Tomás con firmeza. «Señor Tomás», dijo con voz clara y respetuosa, «mi abuela me contó su acto de generosidad. En toda mi vida he conocido a pocas personas con un corazón tan noble. Yo trabajo como maestro panadero en la capital, en los hornos del Palacio Real, y tengo algo que quiero compartir con usted, algo que siento que merece más que nadie». Alberto sacó de su bolso un pequeño libro encuadernado en cuero. «Este libro», explicó, «contiene una receta secreta que ha pasado de generación en generación en mi familia materna, una familia de panaderos legendarios de tierras lejanas. Es una receta para hacer un pan especial que se conserva fresco durante semanas, que tiene un sabor único e inigualable, y que quien lo prueba nunca lo olvida. Esta receta ha hecho famosos a los pocos panaderos que la conocen. Yo se la he guardado celosamente, esperando el momento adecuado para transmitirla a alguien digno. Y hoy, después de ver su bondad con mi abuela, sé que usted es esa persona». Tomás no podía creer lo que estaba escuchando. Tomó el libro con manos temblorosas y lo abrió. Las páginas amarillentas contenían instrucciones detalladas, proporciones precisas, secretos de amasado y horneado que él nunca había imaginado. Era un tesoro culinario invaluable. «Además», continuó Alberto, «quiero proponerle un negocio. Yo tengo contactos con comerciantes de la capital que están desesperados por encontrar proveedores confiables de pan de calidad. Si usted acepta, yo puedo conectarlo con ellos. Con esta receta y esos contactos, su panadería podría prosperar como nunca antes lo ha hecho. Y todo esto se lo ofrezco no por interés, sino porque creo que las personas como usted merecen ser recompensadas por su bondad». Tomás aceptó la oferta con humildad y gratitud. Durante las semanas siguientes, comenzó a experimentar con la receta secreta. El pan que producía era verdaderamente extraordinario. La textura era perfecta, el sabor era una sinfonía de matices que deleitaba todos los sentidos, y efectivamente se mantenía fresco mucho más tiempo que el pan común. Las noticias de este pan milagroso se esparcieron rápidamente por el pueblo y las regiones vecinas. Los comerciantes de la capital, fieles a la palabra de Alberto, comenzaron a hacer pedidos regulares. Tomás tuvo que contratar ayudantes para satisfacer la demanda. Expandió su panadería, compró más hornos, mejoró sus instalaciones. Pero lo más importante es que nunca olvidó sus valores. Por cada 10 panes que vendía, regalaba uno a los necesitados. Estableció un programa donde las familias pobres podían obtener pan gratis cada mañana. Su éxito no lo endureció, sino que amplificó su capacidad de ayudar a otros. En pocos meses, la panadería de Tomás se convirtió en la más próspera de toda la región. Su fama llegó hasta la capital y más allá. Nobles y gente común por igual buscaban su pan. Tomás, que había dado su último pan sin esperar nada a cambio, ahora tenía más abundancia de la que jamás había soñado. Pero la abundancia no lo cambió. Seguía levantándose cada madrugada con el mismo amor por su oficio. Seguía tratando a cada cliente con el mismo respeto y calidez. Y seguía viendo en cada pan que horneaba una oportunidad para servir y amar a los demás. Mientras tanto, Rodrigo, el comerciante codicioso, observaba todo esto con una mezcla de envidia y frustración. No podía entender cómo ese panadero tonto
como él lo llamaba, había logrado semejante éxito. Rodrigo había intentado múltiples negocios durante la crisis, pero todos habían fracasado. Había especulado con los precios de los alimentos básicos, tratando de acumular productos escasos para venderlos al precio más alto posible cuando la gente estuviera más desesperada. Pero su estrategia le había salido al revés. Cuando Rodrigo intentó vender su mercancía acumulada a precios exorbitantes, la gente se negó a comprarle. Preferían pasar hambre antes que enriquecer a un hombre que claramente estaba aprovechándose de su sufrimiento. Los comerciantes de otras regiones, al enterarse de las prácticas de Rodrigo, se negaron a hacer negocios con él. Su reputación quedó manchada. Las deudas comenzaron a acumularse porque había gastado todo su capital en acumular inventario que ahora no podía vender. Una tarde lluviosa, Rodrigo se encontraba solo en su almacén, casi vacío, rodeado de cajas de mercancía que nadie quería comprar. Sus sirvientes lo habían abandonado porque no podía pagarles. Los acreedores tocaban a su puerta cada día, exigiendo el pago de sus deudas. La casa grande de 2 pisos que tanto orgullo le había dado, ahora se sentía como una prisión fría y vacía. Rodrigo se sentó en el suelo de su almacén y por primera vez en mucho tiempo lloró. En su desesperación, Rodrigo caminó por las calles del pueblo sin rumbo fijo. Sus ropas finas ahora estaban gastadas y sucias. Ya no caminaba con aire de superioridad, sino con la cabeza baja y los hombros caídos. Casi sin darse cuenta, sus pasos lo llevaron frente a la panadería de Tomás, que ahora era un establecimiento grande y próspero, con un letrero nuevo que brillaba bajo la luz de las lámparas. Rodrigo se quedó parado frente a la vitrina, mirando los panes hermosos exhibidos, sintiendo el aroma delicioso que salía cada vez que alguien abría la puerta. Su estómago rugió de hambre, porque hacía días que apenas comía. El orgullo le impedía entrar. ¿Cómo podía él, que había despreciado tanto a Tomás, ir ahora a pedirle algo? Pero el hambre y la desesperación son maestros poderosos. Finalmente, Rodrigo reunió el último resto de valor que le quedaba y empujó la puerta de la panadería. El sonido de una campanilla anunció su entrada. Tomás, que estaba atendiendo a otros clientes, levantó la vista y reconoció inmediatamente a Rodrigo. Vio su estado lamentable, su ropa harapienta, su expresión derrotada. Rodrigo se acercó al mostrador con pasos vacilantes. «Tomás», dijo con voz apenas audible, yo no tengo dinero. He perdido todo. Mi negocio quebró, mis acreedores me persiguen y tengo hambre». Las palabras salieron con dificultad, como si cada una le costara un pedazo de su alma. «Sé que no merezco tu ayuda. Sé que siempre te traté con desprecio, pero te ruego, por favor, dame aunque sea un pedazo de pan. Prometo pagarte cuando pueda». Todos los clientes en la panadería se quedaron en silencio, observando la escena. Algunos conocían la historia entre Tomás y Rodrigo. Algunos esperaban ver cómo Tomás le cobraría venganza, cómo le recordaría todas las veces que Rodrigo había sido cruel con los demás, todas las veces que había rechazado ayudar a los necesitados. Pero Tomás hizo algo que nadie esperaba. Sonrió con genuina calidez, rodeó el mostrador y caminó hacia Rodrigo. Puso una mano sobre su hombro y dijo: «Rodrigo, aquí nadie tiene que pagar por el pan si no puede hacerlo. Ven, siéntate». Lo guió hacia una mesa pequeña en una esquina de la panadería. Trajo una hogaza entera del mejor pan de la casa, todavía caliente del horno, y la colocó frente a Rodrigo junto con un poco de mantequilla y queso. «Come todo lo que quieras», dijo Tomás, «y cuando termines, hablaremos sobre cómo podemos ayudarte a levantarte de nuevo». Rodrigo comenzó a comer y las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras masticaba. No eran solo lágrimas de alivio por saciar su hambre física,
Eran lágrimas de arrepentimiento, de vergüenza, de gratitud, de humildad. En ese momento, Rodrigo entendió una verdad que había eludido toda su vida, que la verdadera riqueza no se mide en monedas de oro, sino en la capacidad de amar y servir a los demás. Que el valor de una persona no está en lo que acumula, sino en lo que comparte. En los días siguientes, Tomás no solo alimentó a Rodrigo, sino que le ofreció un trabajo en su panadería. Rodrigo aceptó con humildad y comenzó desde abajo, limpiando hornos, barriendo el suelo, cargando sacos de harina. Era un trabajo duro y muy diferente al estilo de vida al que había estado acostumbrado, pero Rodrigo lo hizo con dedicación, tratando de redimirse de alguna manera por todos los años de codicia y egoísmo. Con el tiempo, Rodrigo aprendió el oficio de panadero. Aprendió no solo las técnicas, sino también la filosofía de Tomás sobre el servicio y la generosidad. Aprendió que cada pan que horneaba era una oportunidad para llevar alegría a alguien, que el trabajo honesto tiene una dignidad que ninguna cantidad de riqueza mal habida puede igualar. Años después, Rodrigo logró saldar sus deudas y reconstruir su vida. Nunca volvió a tener la riqueza que tuvo antes, pero tampoco la quería. Había descubierto algo mucho más valioso: la paz que viene de vivir con integridad, la alegría que brota de ayudar a otros, la satisfacción de saberse parte de una comunidad que se cuida mutuamente. La historia de Tomás y Rodrigo se convirtió en leyenda en aquel pueblo y en toda la región. Los abuelos la contaban a sus nietos, los maestros la usaban para enseñar valores a sus estudiantes, los predicadores la mencionaban en sus sermones. Y cada vez que alguien enfrentaba la decisión de dar o retener, de compartir o acaparar, recordaban al panadero que dio su último pan. Esta historia nos enseña una verdad profunda que está bellamente expresada en las palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. El que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esta verdad bíblica se manifestó perfectamente en la vida de Tomás. Cuando él sembró generosidad en el momento de mayor escasez, cuando compartió todo lo que tenía sin esperar retribución, estaba plantando semillas que crecerían y darían frutos abundantes más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. La generosidad sincera siempre encuentra su recompensa, aunque ésta no siempre llegue en la forma o el momento que esperamos. Tomás no dio su pan esperando recibir una receta secreta o convertirse en un panadero famoso. Lo dio simplemente porque era lo correcto, porque vio a un ser humano en necesidad y no pudo quedarse indiferente. Y precisamente porque su generosidad era pura, sin cálculo ni expectativa de retorno, el universo conspiró para devolverle bendiciones multiplicadas. Rodrigo, por el contrario, vivió durante años calculando cada transacción, midiendo cada intercambio, acumulando sin cesar, y todo eso lo llevó a la ruina. No fue el destino cruel ni la mala suerte lo que lo destruyó, fue su propia codicia, su incapacidad para ver más allá de sus intereses inmediatos, su dureza de corazón ante el sufrimiento ajeno. Pero incluso en su caso, la historia tiene un mensaje de esperanza. Cuando Rodrigo finalmente se humilló y aceptó su necesidad, cuando estuvo dispuesto a recibir ayuda y a cambiar, encontró redención y una nueva oportunidad para vivir de manera diferente. Ahora, déjame preguntarte algo personal, algo que solo tú puedes responder en la privacidad de tu corazón. ¿Cuál es tu último pan? No me refiero necesariamente a algo literal. Tu último pan podría ser tu tiempo, ese tiempo precioso que sientes que no te alcanza para nada. Podría ser tu talento, ese don especial que tienes pero que guardas celosamente por miedo a que otros lo aprovechen. Podría ser tu atención, ese recurso cada vez más escaso en un mundo lleno de distracciones. Podría ser tu dinero, esos ahorros que guardas para emergencias. Podría ser tu energía emocional,
esa capacidad de estar presente para otros que sientes agotada después de un día difícil. Todos tenemos algo que consideramos nuestro último pan, ese recurso que sentimos que no podemos dar porque si lo hacemos, quedaremos vulnerables, desprotegidos, en peligro. Y la vida constantemente nos pone en situaciones donde alguien o algo nos pide exactamente eso. Un amigo necesita tu tiempo justo cuando sientes que ya no tienes más para dar. Un familiar necesita tu apoyo económico cuando tu propia situación financiera es precaria. Un compañero de trabajo necesita tu ayuda con un proyecto cuando tú mismo estás sobrecargado. Un vecino necesita tu comprensión y paciencia justo cuando sientes que tus nervios están al límite. En esos momentos, enfrentamos la misma decisión que enfrentó Tomás. ¿Damos o retenemos? ¿Compartimos o nos aferramos? ¿Confiamos en que habrá suficiente o actuamos desde el miedo a la escasez? Y te digo algo que he aprendido observando la vida y reflexionando sobre historias como esta. La generosidad auténtica nunca nos deja más pobres, siempre nos enriquece de maneras que no podemos anticipar. Cuando compartes tu tiempo con alguien que lo necesita, aunque sientas que no tienes tiempo para ti mismo, de alguna manera misteriosa, ese tiempo se multiplica. Descubres que eres más productivo, que las cosas fluyen mejor, que las sincronicidades aparecen. Cuando compartes tu dinero, aunque tu situación económica sea ajustada, abres canales para que la abundancia fluya hacia ti de formas inesperadas. Una oportunidad laboral aparece, un proyecto se materializa, una deuda vieja se perdona, alguien te ayuda justo cuando lo necesitas. Pero más allá de cualquier retorno material, la generosidad transforma algo fundamental en tu interior. Te libera del agarre del miedo y la ansiedad. Te conecta con otros seres humanos de una manera profunda y auténtica. Te recuerda que eres parte de algo más grande que tú mismo, que tu vida tiene significado no por lo que acumulas, sino por lo que das. Y esa transformación interior, esa paz y esa conexión no tienen precio. Vivimos en un mundo que constantemente nos enseña lo opuesto. Nos bombardean con mensajes que nos dicen que debemos acumular más, proteger lo nuestro, desconfiar de los demás, asegurarnos de sacar ventaja en cada transacción. Nos dicen que la generosidad es para los ingenuos, que el mundo es un lugar donde solo los egoístas sobreviven, que compartir es arriesgarse a ser explotado. Y sí, es verdad que hay personas que podrían abusar de tu bondad. Es verdad que no todos los que reciben ayuda la aprecian o la merecen desde nuestra perspectiva limitada, pero aquí está la verdad más profunda. Tú no das para cambiar a otros, das para ser fiel a quien tú eres o quieres ser. No compartes esperando que todos te lo agradezcan o te correspondan. Compartes porque has decidido vivir desde la abundancia en lugar del miedo, desde el amor en lugar del cálculo, desde la generosidad en lugar del egoísmo. Y esa decisión te transforma completamente, independientemente de cómo respondan los demás. Piensa en Tomás. Él no sabía quién era esa anciana, no sabía si ella realmente había pasado 2 días sin comer o si estaba exagerando. No sabía si alguna vez podría pagarle, no sabía si detrás de ese encuentro vendría alguna recompensa extraordinaria. Si él hubiera dado su pan solo después de calcular todos esos factores, probablemente no lo habría dado, pero dio desde un lugar de fe y compasión puras, y esa pureza de intención fue lo que abrió las puertas para que la magia sucediera. Cada día de tu vida tú tienes oportunidades de ser como Tomás o como Rodrigo. Cada decisión pequeña sobre si compartes o retienes, sobre si das o acumulas, sobre si confías o temes, está escribiendo la historia de quién eres y de qué tipo de vida estás construyendo. Y lo hermoso es que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo. Rodrigo pasó años viviendo desde la codicia, pero cuando finalmente se rindió y aceptó vivir de otra manera, encontró redención y una nueva vida. Así que te invito a hacer un ejercicio reflexivo. Cierra los ojos por un momento después de ver este video y pregúntate honestamente, ¿en qué áreas de mi vida estoy viviendo como Rodrigo,
acumulando y reteniendo por miedo? ¿En qué áreas podría empezar a vivir más como Tomás, dando generosamente incluso cuando no me sobra nada? No tiene que ser algo grande, puede ser algo pequeño pero significativo. Tal vez es llamar a ese amigo que sabes que está pasando por un momento difícil, aunque sientas que tú también necesitas apoyo. Tal vez es dar una propina generosa a alguien que te sirvió, aunque tu presupuesto esté ajustado. Tal vez es ofrecer una palabra de aliento a alguien que lo necesita, aunque tú mismo te sientas desanimado. Cada acto de generosidad, por pequeño que sea, es como plantar una semilla. No puedes controlar exactamente cómo crecerá esa semilla, cuándo dará frutos o qué forma tomarán esos frutos. Pero puedes tener la certeza absoluta de que toda semilla de generosidad, plantada con sinceridad, eventualmente germinará y producirá una cosecha. A veces esa cosecha viene en forma de bendiciones materiales, como en el caso de Tomás. A veces viene en forma de relaciones profundas y significativas. A veces viene en forma de paz interior y satisfacción. A veces viene en formas tan sutiles e inesperadas que ni siquiera las reconocemos como frutos de aquella semilla que plantamos. La historia del panadero que compartió su último pan no es solo una historia bonita del pasado. Es un espejo en el cual todos podemos mirarnos y ver reflejadas nuestras propias luchas, nuestros propios miedos, nuestras propias oportunidades de elegir un camino diferente. Es una invitación a vivir con un corazón más abierto, manos más generosas y una confianza más profunda en que hay suficiente para todos si solo aprendemos a compartir. Entonces, ¿qué harás tú hoy? ¿Retendrás tu último pan por miedo o lo compartirás con fe? La decisión es solo tuya, pero recuerda que cada vez que eliges dar generosamente, estás participando en un tipo de magia antigua y poderosa que transforma no solo tu propia vida, sino el mundo entero a tu alrededor. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre tu propia vida y tus propias decisiones, me encantaría saberlo. Déjame un comentario aquí abajo contándome cuál es tu último pan, eso que te cuesta trabajo compartir, o cuéntame si alguna vez has experimentado cómo la generosidad te trajo bendiciones inesperadas. Tus palabras no solo me ayudarán a crear mejor contenido para ti, sino que también podrían inspirar a otros que están leyendo y luchando con las mismas preguntas. Si te gustó esta historia, regálame un like para saber que este contenido resuena contigo. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Tal vez sea un amigo que está pasando por dificultades económicas, tal vez sea un familiar que se siente solo y necesita recordar que la generosidad puede transformar vidas. O tal vez sea alguien que simplemente necesita un recordatorio de que hay bondad y esperanza en el mundo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana comparto historias como esta que nos ayudan a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Historias que nos inspiran a ser mejores versiones de nosotros mismos. Historias que nos recuerdan que cada uno de nosotros tiene el poder de crear cambios significativos a través de nuestras acciones cotidianas. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por tu tiempo y tu atención. Recuerda que tu vida es una historia que estás escribiendo cada día con cada decisión que tomas. Que sea una historia de generosidad, amor y fe. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que todas las bendiciones del cielo caigan sobre ti y sobre todos aquellos a quienes amas.